Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar hoy aquí. Tenían ratos de estarme diciendo que lo hiciera y en realidad me resistía a hacerlo, pero hubo algo que me hizo. Entonces, hoy les quiero compartir un poquito, pero antes de eso, Paul nos va a dirigir en la oración inicial. ¿Pato? Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos para poder escuchar de tu palabra y poder compartir un momento donde tu presencia sea la que nos envuelva, tu Santo Espíritu nos ilumine y que cada palabra que hoy escuchemos, Señor, provenga de tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por este momento y lo ponemos en tus manos. Amén. Amén. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito de unos versículos que son súper conocidos para todos, pero desde que yo los leí el año pasado por como milésima vez, en realidad me hicieron clic en mí. Y es acerca de Josué. Y antes de leérselos, yo en lo que estaba leyendo hoy leía una parte que dice que Dios escoge a las personas para hacer un trabajo específico. Y ejemplo de eso es Josué, podemos poner también a Daniel, a David. Y entonces muchas veces nosotros decimos, pues, qué chivo cómo ellos hicieron y fueron de cierta forma famosos, la gente los veía, la gente sabía quiénes eran y queremos como tener todos los beneficios que ellos tuvieron, pero no vemos las responsabilidades que tenían por el trabajo que tenían que hacer. Por ejemplo, yo estaba leyendo de Josué y Josué dice que él nació en Egipto justo en el tiempo de la esclavitud. Entonces él ni tan siquiera se imaginaba que en un momento iba a ser el asistente de Moisés y mucho menos se iba a imaginar que después de eso él iba a ser el sucesor de Moisés y iba a ser el que iba a guiar al pueblo a entrar a la tierra prometida. Entonces, y me llamaba la atención, yo es la primera vez que veía eso, que el nombre de Josué no era Josué, sino que ese fue el nombre que le dio Moisés, sino que su nombre era Oseas. Pero Moisés se lo cambió a Josué, que significa Jehová es salvación. Y si lo vemos así, Josué fue el que ayudó a que el pueblo entrara a la tierra prometida. El pueblo entró luego de haber salido de su esclavitud, luego de haber sido salvos de esa esclavitud en la que estaban en Egipto. Entonces, yo les quiero leer, como les decía, unos versículos súper conocidos que son Josué 1 del 5 al 9. Los voy a leer todos y después voy a ir viendo versículo por versículo. Y dice: yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja y de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces a mí me llamaba la atención porque en lo que yo estaba leyendo decía que en realidad no sabemos por qué Dios le dice tantas veces que se esfuerce y sea valiente o por qué se tiene que animar. Entonces dice que en Deuteronomio 1:38, antes de llegar a donde Josué iba a ser el sucesor de Moisés, el Señor le dice a Moisés que anime a Josué
Y entonces le dice, quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. Entonces, desde un inicio, Dios le decía a Moisés que animara a Josué, porque lo que iba a hacer no era nada sencillo. O sea, yo pienso que si yo fuera Josué, muy probablemente me hubiera dado mucho miedo y hubiera dicho, no, yo no puedo hacerlo, yo jamás voy a ser Moisés, yo jamás voy a poder llevar al pueblo a la tierra prometida porque no le llego ni a los talones a Moisés. Y bueno, eso es mi caso, ¿verdad? Porque siempre lo digo así. Entonces, pero al final, él tuvo un entrenamiento, él pasó etapas en su vida que lo fueron preparando para poder hacer la tarea específica, que era entrar a la tierra prometida, entrar a la tierra que le prometieron a Moisés, que él no pudo entrar, pero Josué fue el que lo iba a guiar al pueblo a eso, y fue valiente al momento de hacerlo. Entonces, quiero ver primero el versículo 5 que dice, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces, es una promesa, Él nos promete, Dios nos promete estar siempre con nosotros. No importa la situación que pasemos, no importa qué tan gris sea nuestro alrededor, en medio de ese gris siempre va a haber una luz, siempre va a estar Dios, que es el que va a estar con nosotros y es el que nos da la capacidad para poder hacer las cosas. Obviamente no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, o sea, yo creo que Josué pensaba, ¿cómo voy a guiar a todo este pueblo? ¿Cómo voy a hacer que este pueblo me escuche? Pero tenía al mejor que podía tener cuidándole sus espaldas, que era Dios. Entonces logró hacerlo y él sabía que a pesar de que cuando entraran a la tierra prometida iban a haber enemigos, los iban a vencer porque Dios estaba con ellos. Luego en el versículo 6 dice, es la primera vez que le dice que sea fuerte y valiente, dice, sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Entonces ahí le está diciendo que le va a dar una herencia, que hay algo que él ya les había prometido. Y como Dios es un Dios que cumple sus promesas en su tiempo, muchas veces nosotros queremos que sean ya. Señor, yo lo quería para ayer y no me lo has dado. Pero en realidad es en su tiempo y su tiempo es perfecto y es bueno. Entonces, en el versículo 6 le dice que si él es fuerte y valiente, él les va a dar la herencia que les prometió al pueblo y que entonces iban a poder entrar a la tierra prometida. Luego, en el versículo 7 dice, dice otra vez, pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que yo les decía en un principio? Muchas veces nosotros queremos todos los beneficios, queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos todas las responsabilidades que esto conlleva. O sea, no es simplemente, ay Señor, bendecime, ay Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero trabajar en la iglesia para ti, para que todos me vean. No, sino que tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que seguir y guardar sus mandamientos para poder recibir esas bendiciones, para poder tener éxito. Entonces, una de las cosas que hacía que Josué tuviera éxito era el hecho de que él era obediente a la voz de Dios, era obediente a Moisés. Yo me imagino que cuando Moisés lo estaba entrenando, pues él era, sí, voy a hacer esto, sí, está bien. Y muchas veces nosotros le decimos a Dios, ay, eso no lo quiero hacer, ay no, pero es que se me cae mal, yo no le quiero hablar.
Y es simplemente el ser obediente, y a medida de que nosotros lo hagamos, nuestra confianza en Dios va a crecer y Él nos va a ir dando sus bendiciones y vamos a ir teniendo éxito. El éxito muchas veces no es que lo podemos contar, sino que son todas las cosas que Dios nos da, la salud, que estemos en familia, que estemos bien. Entonces, eso. Luego, en el versículo 8 dice: repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Vuelve a decir eso. En otras versiones dice que pueda ser prosperado. Entonces, igual, volvemos a ver la parte de ser obedientes. Dice que la estrategia para lograrlo no es muchas veces tener como Josué no conquistó Canaán teniendo las mejores armas o teniendo a los mejores soldados, sino que lo hizo teniendo la palabra de Dios en su boca y en su corazón. Entonces, él tenía que conocerla, él tenía que recitarla, tenía que aprendérsela de memoria, porque muchas veces es como en nuestra vida, no vencemos luchando o discutiendo, sino que vencemos con la palabra, vencemos con la oración, vencemos porque tenemos de nuestro lado al ganador. Pero para hacerlo tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que saber lo que está escrito en ella y lo que nos dice que hagamos. Por ejemplo, a veces hay personas que tal vez no nos caen muy bien, pero la palabra de Dios dice que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que amar a todos. Entonces, vamos a ganarnos a esa persona mostrando amor, mostrándole que somos mejores, que tenemos a un Dios que es el que nos enseña a mostrar amor a todos. Y por último, el versículo 9 dice: te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, en este versículo, Él le promete a Josué estar con él. Pero entonces yo la primera vez no la primera vez, porque desde chiquita me enseñaron la historia, pero cuando lo leía el año pasado, yo veía eso de que tenemos que seguir como ciertas etapas para poder tener a Dios con nosotros. No es solo como, sí, vea, Dios está conmigo, pero lo tomamos a la ligera, lo tomamos bien light y no tenemos realmente una relación con Él, no conocemos su palabra, no sabemos lo que Dios realmente quiere de nosotros. Pero Josué sabía que tenía que meditar en la palabra de Dios, que tenía que conocerla, que tenía que ser obediente. Y que después de todo eso, Dios le prometía que nunca lo iba a dejar, que a donde quiera que él fuera, él iba a estar con él, que a pesar de los gigantes que tuviera que enfrentar, Dios iba a estar siempre con él. Entonces es lo mismo con nosotros. Muchas veces nos pasan cosas en la vida que decimos, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a lograr superarlo? Pero al final lo superamos porque Dios está con nosotros. Amén. Creo que quizás ya los tenemos un poco aburridos, pero para nosotros en realidad es un testimonio de vida el hecho que mi papá esté con nosotros. Entonces, yo a principio de año yo le decía a mi esposo y a mis amigos, y que si no se haga el pato, pues, porque todos lo conocen. Y si mi papá no se salva, ¿qué hago? ¿Qué hago yo sin mi papá? Entonces, en realidad, en ese momento, en ese tiempo, yo aprendí que no es mi papá, no es mi mamá, es Dios. Y si en su voluntad está hacer eso por mí, lo va a hacer. Y si en su voluntad está
en este caso, si en su voluntad estaba dejar a mi papá con nosotros, él lo iba a hacer. Gracias a Dios estaba en su voluntad y mi papá está con nosotros, pero en ese momento nosotros lo único que podíamos hacer era ser fuertes y valientes y tomar ánimo para en esa situación difícil dejar de ver al gigante y ver al Dios que vence a los gigantes y ver al Dios que a pesar de cualquier circunstancia está con nosotros y no nos abandona. Entonces, eso es lo que yo les quería dejar hoy, que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de que ahorita todo el mundo habla de un solo tema, nosotros podamos hablar del amor de Dios, nosotros podamos hablar de que en este mundo hay esperanza, de que en este mundo existe un Dios que es el Dios todopoderoso, el Dios que nos guarda de todo mal, el Dios que nos libra de cualquier cosa y que podamos realmente confiar en que Él está con nosotros, en que Él nunca nos va a abandonar y que nos aferremos de esa palabra de que dice que si nosotros somos fuertes y valientes, no tenemos que tener miedo ni desanimarnos, porque el Señor estará con nosotros a donde quiera que vayamos y simplemente tenemos que aprender a escuchar su voz y aprender a que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y sea como sea, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y aunque nosotros nos vayamos a la izquierda o a la derecha, Él nos va a poner siempre en el centro para que sigamos su camino, sigamos su plan. Yo siempre lo he creído que tenemos que lanzarnos a ese desconocido para nosotros, pero es donde Dios nos va a mostrar realmente su plan para nuestras vidas. Si cada uno pudiéramos ver todo lo que Dios ve para nuestras vidas, creo que no nos preocupáramos por el mañana, porque veríamos que Él ya lo tiene todo resuelto. Amén. Entonces, eso era lo que yo les quería dejar hoy. Dije que iba a hablar solo 5 minutos, pero me pasé, gracias a Dios. Así que espero que hayan podido recibir un poquito y que pues esta noche puedan descansar, que el ángel de Dios esté con ustedes y que su presencia los acompañe de día y de noche. Y le voy a pedir a mí misma que oremos. ¿O vas a orar, Alika? Te voy a pedir a Alika que nos dirija en oración para finalizar. Allí. Ahí va. Señor Jesús, te damos gracias por este día, porque nos has dado, gracias porque podemos aprender de ti un día más. Gracias porque hoy le diste la fuerza a mi mamá que pudiera predicar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.